Muy buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia con Pedro. Hoy os quiero hablar de un personaje muy misterioso, casi irreconocible, que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Y ustedes me diréis, bueno, ¿y cómo puede ser un personaje misterioso, irreconocible? ¿Cómo vamos a identificarlo? No os preocupéis, tenía un apodo, muchos lo conocéis, ya sea por las películas o por los libros, y hoy os quiero hablar un poquito de su historia. El personaje en cuestión es el llamado Hombre de la Máscara de Hierro. ¿Por qué se llama así? Porque mientras estuvo en prisión, en su estadía, en su estancia en prisión, su rostro sería cubierto con una máscara, probablemente hecha de terciopelo, aunque la leyenda dice que era de hierro. Ya el filósofo de la Ilustración Voltaire, el genial y prolífico autor francés, haría la primera referencia a su existencia de este prisionero, el hombre de la máscara de hierro, con su obra El siglo de Luis XIV. ¿Cuál es la historia de este hombre? Bueno, pues según diversos historiadores, escritores, autores, pues han relatado cómo fue la misteriosa vida de este hombre de la máscara de hierro. El principal, como hemos dicho, fue el autor Voltaire, quien, estando precisamente en la Bastilla en calidad de reo por una orden reservada, es decir, lo metieron allí por diversas cuestiones, pero era un prisionero de estatus, pues escuchó narraciones de prisioneros más antiguos que hablaban de la existencia del misterioso personaje, el hombre de la máscara de hierro, en esa misma condición. Es decir, era prisionero, pero de manera alegal. Es decir, prisionero, pero no estaba en ningún registro excepto para ciertas personas. Estos prisioneros, pues hablaban, los demás prisioneros, los demás reos, hablaban de la existencia del hombre de la máscara de hierro y decían que había entrado allí, había sido conducido allí, ingresado en aquella prisión, sin juicio y sin proceso jurídico. Según la leyenda, según lo que nos cuentan, este personaje moriría en 1703 y sería enterrado en el cementerio de San Pablo, en París, con un seudónimo llamado Marchiali. Pero su verdadero nombre y las razones por las cuales había sido encerrado en la Bastilla eran considerados secretos de Estado. Otra referencia, aparte de la de Voltaire, es la del también genial escritor Alejandro Dumas, quien en su novela del siglo XIX, El Vizconde de Bragelonne, se ocuparía del asunto. Dumas narra que el hombre de la máscara de hierro probablemente era un hermano gemelo de Luis XIV de Francia, que disputaría su derecho al trono, lo que añadió la imaginación popular al asunto. Otros autores consideran a este prisionero origen de una relación entre Ana de Austria y el cardenal Mazarino, o como hijo ilegítimo de Carlos I de Inglaterra. Con el tiempo, tales argumentos contribuyeron a abonar, a decorar este mito y hacerlo, si cabe, más grande todavía. ¿Qué nos dice la leyenda? ¿Qué nos dicen los datos que tenemos? Según Voltaire, durante su estadía en prisión y fuera de ella, por los escritos y por lo que él contaba, este hombre de la máscara de hierro era un hombre alto y hermoso, de buena obediencia, de buen porte, y a quien no se le negaba nada de lo que pedía en la Bastilla y también en otras prisiones en las que estuvo. Es decir, no se le dejaba, no se le maltrataba, si quería un sillón, si quería un sofá. Estos son pequeños ejemplos que pongo una determinada comida, se le daba. Se le daba, por supuesto, los mejores cuidados, las mejores atenciones, y el alguacil se reunía alguna que otra vez con el personaje, el encargado de aquella galería penitenciaria, de aquel establecimiento penitenciario, y el responsable de que todo fuera bien. No el alcaide, que era el director de la prisión, sino a un nivel más bajo, pero se reunían con él para ver qué necesitaba o cuáles eran sus inquietudes. Le agradaban los vestidos finos, los encajes, tocar la guitarra, lo que nos demuestra que no era un cualquiera, que no era un simple campesino, con todo los respeto a los campesinos, era un hombre que estaba formado. Habría sido alimentado por un sordomudo, por lo cual no podía hablar con nadie, excepto a lo mejor con el alguacil y con quien se le permitiera hablar, pero no con su tutor, digamos, que era sordomudo, y tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión, para lo cual, como vergüenza, como humillación, le hacían llevar la máscara todo el tiempo. Es verdad que tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión, pero bueno, el alguacil y algunas autoridades pues se reunían con él. Allí nada más que estaban los que estaban, es decir, de puertas para afuera nadie sabía nada. ¿Cuáles son los hechos, parte de los hechos? Bueno, pues los registros preservados en la Bastilla, aunque la prisión ya no existe, dan cuenta de un hombre misterioso que estuvo prisionero durante décadas. Su custodio, el hombre que lo guardaba, el hombre que lo vigilaba, era Benigno de Saint-Mers, quien ejercía como gobernador penitenciario de Pignerol.
Estando ahí ya tenía al prisionero a su cuidado y lo llevó consigo cuando fue cambiado de jurisdicción a la isla de Santa Margarita, localizada cerca de Cannes. Cuando fue nombrado gobernador de la Bastilla en 1698, Saint-Mer llevaba 2 prisioneros, otra persona totalmente aparte y el hombre de la máscara de hierro. Una multitud de personajes fueron, en un cierto momento, los hombres de la máscara de hierro, pero diversas investigaciones acabaron por descartarlo, debido a pruebas que permitían determinar su verdadera existencia. Para el historiador, perdón, he dicho me he equivocado. Para el historiador inglés Roger MacDonald, autor de La Máscara de Hierro, la verdadera historia de D'Artagnan y los 3 mosqueteros, un libro que escribió, el hombre de la máscara de hierro sería el propio mosquetero D'Artagnan, que fue herido en Maastricht, una ciudad neerlandesa, en 1673 y habría sido enviado a la prisión de Pignerol, donde la máscara lo habría ocultado al ojo de los mosqueteros que lo vigilaban. La prueba, según MacDonald, sería el libro Memorias de M. D'Artagnan, escrito por Gatien de Sandras, quien pasó 9 años en la Bastilla entre 1702 y 1711, coincidiendo con D'Artagnan. MacDonald cree que la fuente de Courly fue el propio mosquetero. He dicho Courly porque es el primer apellido de Sandras, Gatien de Courly de Sandras. ¿De acuerdo? En 1890, la siguiente teoría llegan a manos de Louis Gendron, un historiador militar francés, algunas cartas codificadas que pasó, como no podía ser de otra manera, a Etienne Bacheris, el departamento de cristología del ejército francés. Una persona que podía analizar cartas, que podía analizar documentos y que le podía arrojar un poco de luz sobre el asunto. Después de 3 años, Bacheris pudo leer algunos de los mensajes en el gran cifrado de Luis XIV. Uno de ellos se refería a un prisionero a quien identificaba como el general Vivien de Boulogne. Una de las cartas, escrita por François de Louvois, hacía referencia específica al crimen de Boulogne. Era un general que no había cumplido las órdenes, que se había retirado, que había dejado tras de sí hombres heridos, municiones, y Luis XIV lo pagó con él y ordenó que se llevara a este general a la prisión y que se lo humillara de esta manera. Las fechas de las cartas se ajustan a la fecha de los registros originales sobre el hombre de la máscara de hierro. Bien, otra teoría presentada en 1890, la cual se basa en las cartas enviadas las cartas cambiadas entre Luis XIV, el ministro de guerra francés Louvois, y un carcelero, el carcelero que hemos nombrado llamado Benigno de Saint-Mer. Se habla del hombre de la máscara de hierro. Habría sido un humilde prisionero llamado Eustache Eustaquio, quien a finales de 1669 sería arrestado por orden de Luis XIV y llevado a la fortaleza de Pignerol. Se presume que la causa del arresto de un hombre tan humilde habría sido el conocimiento de algún secreto de Estado altamente sensible. Louvois, el ministro de la guerra, describe a Eustache en sus cartas como un solo ayudante de cámara. Y a diferencia de la teoría de Dumas, este habría sido obligado a usar una máscara de terciopelo negro, no de hierro. Y únicamente cuando algún espectador podía verlo, pero no de forma permanente. Cuando Louvois, el ministro de la guerra francés, pues murió en 1691 y fue reemplazado en el Ministerio de la Guerra por su hijo, el nuevo ministro, el hijo de Louvois, no sabía quién era Eustache ni por qué lo habían encarcelado, perdiendo así la importancia que alguna vez tuvo. Sin embargo, en un intento por preservar su condición de carcelero, Benigno de Saint-Mer se había encargado de exagerar la importancia de Eustaquio, al dejar que la gente creyera que estaba custodiando a un prisionero secreto, obligándolo a usar una máscara en cada oportunidad en que era trasladado a otra prisión para avivar el misterio en torno al prisionero y, por tanto, aumentar su propio prestigio. De este paso, no quedarse tampoco sin trabajo, aunque bueno, trabajo siempre habría. Pero bueno, ustedes me entendéis. ¿Qué podemos contar un poquito más para añadir la leyenda? Bueno, pues que en muchos sentidos la leyenda del hombre de la máscara de hierro habría sido una invención de Saint-Mars. Es decir, había habido prisioneros, había habido personas, pero no era ni tan importante ni por un motivo tan grande. No obstante, se ha representado en el cine, en la literatura, y una de las películas, que data de 1998, cuenta la teoría como era un hermano gemelo del rey. Un hermano bueno que había sido encarcelado por el rey, que era el gemelo malo. Entonces los mosqueteros se aprestan a liberarlo para sustituirlo en el trono por el hermano maligno. ¿Vale? Es una película con una playa de un grupo de estrellas bastante notorio. Leonardo DiCaprio hace de rey, de prisionero, es el mismo. Gerard Depardieu, Jeremy Irons, en fin, hay un elenco de actores bastante importante. Bien,
Hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. La historia del hombre y la máscara de hierro, que al final no dejan de ser historias que cuentan los hombres para hombres y por hombres, aunque yo sospecho que el hombre de la máscara de hierro existió, pero no fue tan importante. Y lo que digo siempre, lean, viajen, culturícense y sobre todo disfruten de la vida en todos los sentidos, que es el regalo más bonito que tenemos. Nos seguimos escuchando en Historia con Pedro.